precisamente en que eran muy buenos escritores y por lo tanto la difusión de sus ideas fue relativamente fácil. Consideren ustedes el caso de Voltaire. Como les decía, él nunca asistió a un curso de filosofía, solo estudió derecho y no terminó. Y encima de todo, siempre tuvo un olímpico desprecio por la filosofía académica. Nunca dio una conferencia, un curso en una institución universitaria, sino que él es el típico pensador francés que vivió en los salones de la aristocracia, en los cafés de la burguesía, generalmente en círculos donde se comía bien, donde había hermosas mujeres y donde claramente el interés filosófico era, digamos, secundario, pero existente. Es la filosofía, estimado público, que desciende a la calle, una expresión típica de esa época. La filosofía deja de ser algo académico, sistemático, al estilo del gran modelo de la filosofía académica y sistemática que fue en esa época Santo Tomás de Aquino y descendió a la vida común de la gente, como Voltaire, escribiendo sobre presos políticos, sobre casos de injusticia en los tribunales normales del país y generalmente hablando también de temas de la política cotidiana que él y sus compañeros criticaban duramente. Entonces, estimado público, lo que tenemos sin duda alguna es una corriente de pensamiento, no la llamaremos necesariamente filosófica, una corriente de pensamiento cuya importancia radica en sus consecuencias. Esto es lo esencial para comprender el aporte filosófico de la filosofía francesa del siglo XVIII. La toma de la Bastilla, la instauración de la Asamblea Nacional Francesa, la proclamación de los derechos humanos por la Asamblea Nacional, el hecho de que se llegue a la decapitación de un rey, el hecho de que se inicie en la Asamblea Nacional y posteriormente en el llamado Convento Nacional, que es la continuación de la Asamblea Nacional, una labor legislativa estrictamente racionalista. Esto es en gran parte la consecuencia de esa labor filosófica en el sentido realmente estricto que realizaron estos pensadores, la mayoría de los cuales, como Voltaire, Rousseau y otros, fallecieron antes del estallido de la Revolución Francesa. Estimado público, vamos a ver muy rápidamente ahora la situación justamente de algunos puntos esenciales del pensamiento francés del siglo XVIII y luego, estimado público, vamos a ver la filosofía de la historia más popular durante muchísimo tiempo, que fue la de Condorcet, que también fue muy popular aquí en América Latina durante todo el siglo XIX y comienzos del XX. Y luego nos vamos a dedicar también a ver algo que es realmente original e importante. Dentro del racionalismo europeo, dentro de esa gran corriente del siglo XVIII, también ha existido una veta
crítica con respecto al propio racionalismo, sin salirse de él. Vamos a ver, por lo tanto, la filosofía de Jean Battista Vico, el gran filósofo italiano, y del alemán Herder, y sobre todo vamos a examinar por qué esa filosofía es importante todavía hoy, y eso tiene que ver con su capacidad de autocrítica, que es tal vez el único punto realmente rescatable del racionalismo del siglo XVIII, la capacidad de autocriticarse. Estimado público, la filosofía en Francia fue, fue influida poderosamente por la filosofía británica, o más precisamente inglesa, de una época inmediatamente anterior, sobre todo ligada a la figura de ese insigne filósofo y hasta hoy uno de los adalides del liberalismo filosófico, que fue John Locke. Por razones que no entiendo bien, la tendencia filosófica británica no va a ser tratada en este curso, porque el curso llamado Filosofía Moderna 1 se dedica a la filosofía británica y también a la filosofía de la ciencia. Don Rosendo Portillo ha levantado la mano. Por favor, señor Portillo, adelante. Hable usted, señor Portillo, si desea. Parece que es un error. Entonces, seguiremos, estimado público. Locke había, estimado público, publicado algunas cosas muy importantes que tuvieron una resonancia a fines del siglo XVII y durante todo el siglo XVIII muy grande. Como son cosas relativamente olvidadas o no bien tratadas por la enseñanza universitaria en Bolivia, me permito simplemente mencionar a ustedes dos obras de John Locke que Voltaire las popularizó en Francia y que fueron muy leídas en su momento. Una de ellas todavía tiene importancia hasta hoy. Me refiero a la Carta sobre la Tolerancia y al segundo tratado sobre el gobierno. Podríamos decir, como lo han hecho los británicos, obviamente con segunda intención, que toda la filosofía francesa posterior, o sea, la del siglo XVIII, es en el fondo un comentario a la filosofía de John Locke, una especie de reedición, claro, aumentada, mejorada, de aquel magno esfuerzo que hizo John Locke. Por ello, solamente quiero decirles que un pequeño escrito de este pensador inglés, titulado La Carta sobre la Tolerancia, hoy olvidado, ha sido realmente uno de los emprendimientos filosóficos más importantes para la difusión de ideas, no tanto por su contenido intrínseco, que, les digo sinceramente, es bastante aburrido. La Carta sobre la Tolerancia trata solamente de la tolerancia religiosa. En la Gran Bretaña del siglo XVII dominaba la iglesia anglicana, que había sido fundada muy exitosamente el siglo XVI por el rey Enrique VIII al separarse de la iglesia católica.
Digo exitosamente, estimado público, porque eso coincidió con una tendencia no teológica, no filosófica, sino social política. El deseo profundo del pueblo británico de tener una religión autóctona, una religión propia de ese país. Y la iglesia anglicana, que en realidad se parece teológicamente mucho a la católica, no hay grandes diferencias notables, la jerarquía es más o menos la misma. Hasta hoy, las dos figuras preeminentes de la iglesia anglicana, los arzobispos de York y de Canterbury, son los arzobispados católicos que existieron desde la Edad Media. Pero lo importante es haber proporcionado a un pueblo la ilusión de algo propio. Y eso, estimado público, es extremadamente importante y uno de los temas que la filosofía crítica estudia, las ilusiones de un pueblo. El pueblo británico estaba encantado de no ser católicos, de no depender del Papa. Pista era uno de los peores insultos y de los más persistentes que ha habido en la Gran Bretaña. Papista, o sea, depender del Papa. No importa mucho en qué se dependía o si era una dependencia favorable teológicamente de calidad o no, es decir, filosóficamente seria, eso no importaba. Lo importante era no depender de Roma, tener autonomía, tener una propia iglesia. Y esta iglesia anglicana fue realmente una creación popular, asistida por la inmensa mayoría del pueblo inglés, que la creó el rey de Inglaterra, todavía no había Gran Bretaña, Enrique VIII. Pero, estimado público, lo interesante y lo normal, lo usual, lo habitual en la historia de la humanidad es que ese gobierno inglés, luego británico, y la iglesia anglicana se dedicaron a perseguir, oprimir, suprimir otros cultos que podían hacerle competencia. Entonces, ¿qué es lo que critica John Locke? Critica la falta de tolerancia, de libertad para el ejercicio de tendencias, todas obviamente cristianas, pero no unidas a la iglesia anglicana, como presbiterianos de Escocia, puritanos, disidentes, muy fuertes, todas esas sectas o grupos, perdón, tal vez no son sectas, las fuerzas oficiales siempre las han considerado como sectas. Esos grupos importantes religiosos que realmente sirvieron para reflorecer, revigorizar el elemento filosófico teológico del protestantismo en la Gran Bretaña. Entonces, lo que Locke pide en la carta sobre la tolerancia es una cosa muy eh, interesante, muy poco practicada en el mundo entero, estimado público, hasta ese momento. La separación entre iglesia y Estado. John Locke en la Carta sobre la Tolerancia lo dice clarísimamente. El Estado, representado por el gobierno respectivo, jamás debe intervenir en la fe, porque la fe, la creencia, el credo de uno es algo estrictamente personal. Y lo personal queda fuera del dominio del gobierno. Es obviamente, estimado público, un alegato en favor del individualismo.
en este caso en el campo del ejercicio de credos religiosos. La Carta sobre la Tolerancia, que puede y ha sido comprendida como una carta también de la tolerancia política en general, nos dice lo que uno piensa en su mente no tiene nada que ver con el Estado. El Estado no puede y no debe, por lo tanto, tratar de regular la vida religiosa, la vida de los sentimientos, la vida del alma de las personas. El alma de cada persona es algo que no debería estar nunca bajo los actos supresores, reprimidores del gobierno. Entonces, aquí tenemos, estimado público, un alegato primero en favor de la libertad religiosa y el gran mérito de Voltaire y de los franceses es haber extendido la idea de Locke de la libertad religiosa a la libertad política, empezando por la idea de la libertad de pensamiento y luego por la de asociación política. Siempre, estimado público, el primer paso es el más difícil. Y ese primer paso en favor de la tolerancia lo dio John Locke con este escrito. Y fundamentó algo que los franceses lo sistematizaron, los derechos humanos. A esto hay que agregar naturalmente la Revolución Gloriosa de 1688-1689, de la cual ya les he hablado. Aquí simplemente les repito que la Revolución Gloriosa, llamada así porque no implicó derramamiento de sangre, significó la caída del último rey absolutista en Gran Bretaña. La caída del último rey, además que era católico, en un país que ya se había convertido al anglicanismo 150 años antes. Este rey trató de volver al catolicismo y obviamente no tuvo éxito. Los partidos conservador y liberal que ya se empezaron a formar justamente en esa época, son los primeros partidos organizados del mundo moderno. Estos partidos unánimemente apoyaron la destitución de este rey llamado Jacobo II y también apoyaron la instauración de un régimen parlamentario de gobierno. Es decir, la labor realmente gubernamental, no la de reinar, no la labor que podríamos llamar simbólica del rey, sino la labor del gobierno de todos los días y el gobierno el que hace las políticas públicas. Ese gobierno debía depender de la confianza parlamentaria mediante precisamente un voto de confianza del Parlamento. No hay duda, estimado público, de que ideas similares han sido ya trabajadas en muchos lugares del mundo. Las cortes castellanas en la Edad Media ya habían trabajado en ese sentido, pero el primer gobierno parlamentario que yo sepa que funciona adecuadamente con la confianza del órgano legislativo, ese hecho es una conquista británica. La Escocia e Inglaterra se habían unido recién en ese siglo XVII y habían creado justamente el Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, estimado público, la Gran Bretaña, no solamente por sus pensadores,
como Berkeley, sus científicos como Isaac Newton y sus filósofos como John Locke, sino también la obra práctica de la política cotidiana habían producido un vuelco en la opinión pública europea, un vuelco muy importante en favor de los derechos humanos, de las libertades públicas y de gobiernos no absolutistas. Ustedes pueden decir para qué este docente habla tanto del absolutismo si es una cosa de un valor estrictamente histórico que no tiene nada que ver con filosofía. No hay tal, estimado público. Durante la mayor parte de la historia del ser humano, o sea, durante miles y miles de años, nosotros, los seres humanos, hemos vivido bajo regímenes absolutistas, donde libertades públicas, derechos humanos, etcétera, eran cosas simplemente desconocidas. Por ejemplo, aquí en la América prehispánica, en los imperios maya, azteca e inca, nunca se habló de algo así como derechos humanos, un gobierno sometido al voto del parlamento, la limitación del poder real, o sea, del poder ejecutivo, etcétera, etcétera. Les menciono justamente la América prehispánica porque es un tema que no gusta aquí ser tratado, es un tema urticante, un tema que la gente evita tratar, como era la política interna de estos imperios precoloniales. Y precisamente por ello el tema es interesante. En el resto del mundo, en el ámbito islámico, en realidad hasta hoy, el absolutismo era lo normal, como fue en grandes imperios como la China, el Japón, la India, etcétera, etcétera. Entonces, la hazaña, me atrevo a usar ese término militar, heroico, ese tema realmente tomado de las epopeyas, la hazaña que produjeron los británicos al barrer con el absolutismo en 1688 fue realmente algo que tuvo influencia sobre el quehacer filosófico, además obviamente del quehacer político. El gran mérito, estimado público, de los franceses del siglo 18, o sea, de Voltaire en primer lugar, es haber radicalizado, reitero, haber radicalizado la filosofía británica de Locke, Shaftesbury y de los otros grandes pensadores. Estos pensadores, como justamente Locke, eran creyentes, eran muy tolerantes, pero eran teístas, o sea, en el fondo creían que el universo estaba regido por Dios y que había sido creado por él. En cambio, Voltaire y los materialistas que hemos tratado en la sesión anterior, como Buffon, Lamétrie, Helvétius, etc., eran agnósticos o ateos. Además, estimado público, de ser agnósticos o ateos, o sea, radicalizaron el mensaje de la filosofía británica, estos señores franceses tenían un modo de vida muy diferente al de los pensadores británicos. Tomaremos justamente el ejemplo de John Locke, que era de una vida muy recatada, una persona que hoy llamaríamos modesta, que no resaltaba por su oratoria brillante, etcétera, y menos todavía por una vida dedicada a los placeres, a las cosas buenas de la vida. ¿Por qué menciono esto?
porque todos estos pensadores franceses, sin excepción, como Voltaire y compañía, todos ellos eran agnósticos o ateos y partidarios de los placeres materiales de la vida. Todos ellos podríamos decir que eran hedonistas, era gente muy sociable, sensualistas, materialistas, en el sentido de aprovechar la única vida que uno tiene a disposición. Entonces, esta gente era lo contrario de esos puritanos como Locke y compañía. Eran gente que pasaba su vida, como Voltaire, en los salones de la aristocracia, o Voltaire cuando fue invitado durante años a compartir la mesa y la vida del rey Federico II, el Grande de Prusia. En fin, estimado público, nada más diferente a los británicos que esa vida de boato, esa vida mundana, esa vida dedicada al arte, a los placeres sensuales, a la buena mesa, a la charla chispeante. Voltaire fue uno de los conversadores más brillantes que ha tenido la historia social. Entonces, estimado público, aquí tenemos realmente algo que fue popular y por ello también aceptado en el mundo mediterráneo del cual venimos nosotros. Ese mundo mediterráneo es un mundo que aprecia los elementos de la vida social, la sociabilidad. O sea, nosotros comprendemos lo positivo que tenía la vida social de salones y cafés, esa vida que Voltaire practicó muy intensamente. Nosotros sabemos, conocemos las ventajas de un sensualismo moderado, de un hedonismo con límites. Y también aquí hay más, digamos, una tendencia más abierta hacia unir filosofía y arte. Todos estos pensadores eran también partidarios de una muy amplia recuperación del arte como valor importante para la vida cotidiana. Voltaire, estimado público, aceptaba a Dios como hipótesis, como una hipótesis que explique algunas cosas que no pueden ser explicadas claramente. Por ejemplo, la creación del mundo. Entonces, aquí tenemos a Voltaire, aquí tienen ustedes un busto en mármol y una pintura del Voltaire ya anciano, obviamente representado con pluma y papeles. Él creyó, como Aristóteles, que había que creer en Dios como hipótesis de trabajo solamente para explicar por qué había algo y no nada en el mundo. Es decir, por qué había habido la creación del universo. Voltaire y todos los deístas de la tendencia francesa de la Ilustración aceptaban a Dios solamente como hipótesis explicativa, es decir, como el motor inmóvil que precisamente Aristóteles había explicado con mucho detalle en la metafísica. Un Dios poderoso que crea el mundo, luego se retira de él. Por eso el motor, el que inicia el movimiento del mundo, pero que luego se retira a la inmovilidad. Por eso la famosa frase que resume la teología aristotélica del motor inmóvil. Voltaire, estimado público, sin duda alguna, es uno de los pensadores que preparó
la Revolución Francesa, y dentro de la Revolución Francesa, el acto más importante que hasta hoy es la fecha nacional, el Día Nacional de Francia, el 14 de julio de 1789, cuando una revuelta popular, no dirigida por ningún partido o por ningún líder, una revuelta popular tomó el castillo de la Bastilla, esta enorme fortaleza que ven ustedes aquí. Esta fortaleza realmente impresionante y horrible, realmente algo monstruoso de grande, ocupaba una plaza en el centro de París y era la demostración del poder real, porque la Bastilla era una prisión. Y esta prisión de la Bastilla, que hasta 1789 era inexpugnable, esta prisión tenía una división para presos políticos, o sea, algo horrible. La gente simplemente perdía su vida y era a veces torturada, etcétera, solamente por pensar en forma diferente al soberano de turno. Aquí ven ustedes cómo es el edificio de la Bastilla y cómo la revuelta popular, que se apoderó de cañones, etcétera, logra combatir y logra penetrar en la Bastilla el 14 de julio de 1789, liberar a los pocos presos que quedaban y destruir el edificio. El edificio fue demolido totalmente y el único recuerdo que hay ahora es el nombre de la plaza. No hay duda, estimado público, de que este acto, la toma de la Bastilla, fue algo muy glorioso para Francia. Es decir, los franceses están muy orgullosos de esa toma de la Bastilla por fuerzas populares, que fue el triunfo práctico de las ideas revolucionarias. Aquí tenemos un cuadro posterior, el cuadro es de 1830, del famoso pintor Eugène Delacroix, que es La libertad encabeza al pueblo. Aquí entonces, estimado público, vemos cómo los franceses se ven a sí mismos. Se ven a sí mismos. Perdón, creo que alguien quiere preguntar algo. El señor Portillo, si quiere preguntar algo, con todo gusto. Señor Portillo, tiene usted la mano levantada si quiere decir algo, hacer un comentario. La audiencia es suya. Volvemos entonces a las imágenes. Lo que yo les quiero mostrar mediante estas imágenes es cómo un pueblo se ve a sí mismo. Y este cuadro es muy famoso porque nos muestra dos cosas. En la parte superior nos muestra a la libertad que encabeza una rebelión armada. Ven ustedes aquí los burgueses, ninguno es un miembro de la aristocracia. Aquí los burgueses, este chico con dos pistolas, todo es un entusiasmo alocado y la libertad conduce al pueblo hacia su fin, que es la revolución. Aquí está la nueva bandera creada durante la Revolución Francesa. La bandera francesa durante siglos fue muy distinta. Entonces, este pueblo, estimado público, se levanta en armas y la parte inferior del retrato nos muestra lo que cuesta una revolución. Ustedes ven, la gente aquí avanza literalmente sobre cadáveres. Ven ustedes aquí, son los cadáveres de la gente que seguramente por órdenes superiores ha defendido al régimen.
Ese es el precio que hay que pagar. Entonces, la Revolución Francesa complementa la obra de la Revolución Gloriosa de la Gran Bretaña, abriendo nuevos horizontes, porque la Revolución Francesa realmente es mucho más radical que la Revolución Gloriosa de la Gran Bretaña. Es una rebelión que subvierte el orden interno de Francia. Y esa subversión del orden interno se muestra aquí, estimado público, en este famoso cuadro del pintor David. Aquí tenemos a este pintor que luego se convierte, como todo ser humano, un oportunista, se convierte en el pintor de la corte, es el pintor favorito de Napoleón y luego de la Restauración. Eso no se puede evitar, estimado público, porque así somos los seres humanos, somos así dedicados también al oportunismo. Jacques-Louis David pinta, estimado público, este cuadro que se llama El juramento del juego de la pelota, que es una de las fechas históricas en Francia. Se habían reunido los llamados Estados Generales en Francia, agobiado por la crisis interna, por la situación muy complicada por la que atravesaban las finanzas, el rey Luis XVI, un rey débil, no tenía nada que ver con el carácter dominante de su antepasado Luis XIV, este Luis XVI convoca a los Estados Generales después de que siglos, estimado público, esta asamblea medieval no se había reunido. Esta asamblea medieval consistía en tres cuerpos que sesionaban separadamente: la nobleza, el clero y el Estado llano. El Estado llano representaba al 97% de la población. Este Estado llano, sin que el rey pueda intervenir, sin que las fuerzas conservadoras realmente puedan hacer algo, el 20 de junio de 1789, o sea, poco antes de la toma de la Bastilla, se proclama Asamblea Nacional, la única, es decir, desplaza a la Asamblea de la Nobleza y a la Asamblea del Clero y se proclama además Asamblea Nacional Constituyente. Y naturalmente significa ese 20 de junio de 1789 un enorme recorte del poder real, un enorme recorte. Y la revolución, curiosamente, avanza, estimado público, porque el ejército se pone al lado de esta Asamblea Nacional, en el fondo, contra el poder real. Y es así, estimado público, que esta Asamblea Nacional, aquí tienen ustedes una sesión típica de la Asamblea Nacional en esos primeros años, proclama un gobierno constitucional, proclama los derechos humanos y, lo más importante, la igualdad de todos los ciudadanos y la supresión de los llamados privilegios feudales, que era lo usual, estimado público, en esa época. Aquí está la proclamación de la abolición de los derechos, de los privilegios feudales. Es, estimado público, un diputado de la propia nobleza, aquí lo tienen, que proclama la necesidad de abolir los privilegios de su clase, lo cual obviamente suena muy bien, y es apoyado claramente por toda la Asamblea Nacional Francesa.
Entonces, estimado público, avanzando en el tema, aquí tenemos hechos importantes de la Revolución Francesa que nos muestran cómo va avanzando lentamente lo que podríamos llamar el hecho de que la revolución en la praxis política cotidiana lleva a cabo, hace realidad lo que habían pensado los filósofos anteriormente. Aquí tenemos, estimado público, a los filósofos más importantes de la época inmediatamente política, o sea, Mirabeau, Montesquieu, etcétera. Todos ellos, estimado público, proponen una, una constitución estrictamente racionalista, una constitución que emane de la discusión pública. Y esa idea se vuelve muy, muy popular en Francia. En una palabra, la obra de Voltaire y sobre todo de la enciclopedia, estimado público, esa obra intelectual, filosófica, esa obra tiene que convertirse en algo práctico, en algo real. Aquí tenemos a uno de los dos iniciadores de la enciclopedia. Este es Jean Le Rond d'Alembert, el que redacta sobre todo los artículos de ciencias naturales de la enciclopedia, pero también participa en la política. Y como les decía, Denis Diderot es el gran expositor de la parte política de la enciclopedia, el gran autor sobre todo de los tratados contra la religión y el mayor enemigo de la autocracia. Este es Diderot. Entre los dos, entre D'Alembert y Diderot, son los que realmente construyen esa obra magna de la cual hemos hablado ayer, perdón, en la sesión anterior, que es la enciclopedia. Estimado público, estos señores de la enciclopedia proponen un orden tolerante, un orden liberal. Ellos mismos hablan de un orden moderno inspirado por los mejores representantes de la filosofía. ¿Por qué son importantes? Por ejemplo, ¿por qué Diderot es importante? Lo usual a lo largo de siglos, como les he comentado, lo usual fueron gobiernos absolutistas. Pero también en la vida cotidiana se estableció como identidad, como parte de la identidad colectiva de una nación, las creencias religiosas. Y esa creencia religiosa, la más importante, decía que era el programa de Luis XIV, un solo credo, el católico, una sola ley, la que dictaba el rey, y una sola cultura, naturalmente la francesa predominante. Esta idea, un solo rey, una sola ley, un solo credo, una sola cultura, esa idea monista fue reemplazada por la filosofía de la Ilustración, representada por este señor Diderot y por su amigo D'Alembert, que pretendían la tolerancia, la pluralidad de religiones, la pluralidad de partidos políticos y en el campo organizativo que el gobierno sea elegido por la voluntad popular, con gobiernos alternativos, estimado público, que nazcan de la voluntad popular y del libre juego de partidos
cómo se empezaba a practicar en Gran Bretaña a partir de 1688. Obviamente, estas ideas que les estoy explicando rapidísimamente, que estas ideas que fueron discutidas muy caballerosamente, muy decorosamente en este marco de la Asamblea Nacional, tuvieron inmediatamente una repercusión popular inmediata. Estimado público, gran parte de la población, sobre todo la población urbana, la que tenía un cierto grado ya de educación, pidió naturalmente el fin de las jerarquías sociales. No solamente el fin de una sola religión del Estado obligatoria, sino el fin del dogmatismo en la vida cotidiana. La, Esto fue preparado por una idea justamente de Diderot, quien quería también abolir el dogmatismo en la familia, en la disciplina paternal familiar, quería él verla reemplazada por un orden liberal donde la discusión de todos los asuntos políticos y familiares sea la tónica del día. Es decir, estos señores eran partidarios de un espíritu crítico, de un debate permanente y mostraron naturalmente un gran aprecio por la valentía civil, es decir, por el valor que demuestra una persona individualmente al expresar su opinión, aunque sea minoritaria, aunque sea una opinión no protegida por la ley y por la opinión mayoritaria. Ellos querían el debate permanente sobre todos los asuntos imaginables, empezando por la libertad religiosa y terminando naturalmente en la discusión de cuestiones estéticas. Ellos creían, por ejemplo, es una cosa interesante, el buen gusto se forma mediante la discusión libre de modelos estéticos, que también era la idea de otros interesantes partidarios de la Revolución Francesa. Vamos a ver, estimado público, muy rápidamente cómo termina esta revolución. Son datos muy conocidos, así que voy a ser muy breve. La revolución se radicaliza en un momento dado. El rey por fin se opone, por fin tiene una pequeña iniciativa que le sale mal, trata de huir al exterior para reorganizar un ejército desde el exterior, es suspendido, poco después es abolida la monarquía y reemplazada por una república. Esa república, estimado público, se tiene algunos elementos muy rescatables desde el punto de vista justamente filosófico. Al estudiar posteriormente la filosofía política hegeliana, vamos a ver, estimado público, por qué Hegel tuvo una idea muy favorable del comienzo de la Revolución Francesa. Porque esta asamblea que aquí nos parece inofensiva, ¿no es cierto? Nos parece pura retórica. Esta asamblea tenía un principio muy interesante. El principio es que la razón debe ser la base de la discusión en el seno de la asamblea y luego de la legislación. O sea, no más la tradición, las costumbres de antaño, no más la ley religiosa, no más las tradiciones religiosas, sino, estimado público, lo que debe primar es la discusión libre y la verdad, si es que hay algo tan
inacible como la verdad debe nacer de la discusión libre. No es algo que esté a priori fijado de antemano, sino que la verdad se realiza recién por medio de la discusión libre de alternativas. Entonces, no hay duda de que las obras de Voltaire, de la Enciclopedia y de los Ilustrados fueron vistas, estas obras que ellos creían que eran filosóficas, fueron vistas, estimado público, como bombas contra el antiguo régimen que terminaba justamente en ese momento. Fueron vistas como la amenaza más grave al antiguo régimen e inmediatamente los países vecinos de Francia, las monarquías del resto de Europa, iniciaron una guerra de coalición contra el gobierno democrático francés, una guerra que ganó la Revolución Francesa. No vamos a entrar a esta cuestión política. Lo importante es, estimado público, que desde entonces, por la acción de estos revolucionarios, de estos intelectuales, es que la palabra libre pensante es una palabra positiva. Estos señores que aquí los ven discutiendo amablemente, ellos, estimado público, lo que hacen es dar carta de ciudadanía positiva a los libre pensadores, a los libre pensantes, porque eso es la semilla del pensamiento crítico que hace avanzar una sociedad. Entre paréntesis, menciono que la palabra libre pensante aquí en Bolivia no siempre ha tenido en los últimos años un significado positivo. ¿Qué pensaban, por ejemplo, estos señores de la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que inmediatamente fue realmente debatido y ahí se estableció un consenso? Y ese consenso al que llegó la Asamblea Nacional sobre la Religión es el que había propuesto Voltaire claramente. Voltaire dijo, Dios no necesita de una iglesia jerarquizada y de dogmas que han sido convertidos por decisión de esa iglesia que han sido convertidos en verdades que todos tienen que creer. Dios, dijo Voltaire, aprecia creyentes inteligentes, de buen corazón y mejor ética, seres autónomos que son creyentes por decisión racional y no por costumbre o por coacción familiar o social. Entonces, lo que propuso Voltaire mucho antes, él murió en 1778, no vio el desarrollo de la Revolución Francesa, lo que propuso Voltaire se convirtió en realidad por las decisiones de esta Asamblea Nacional. La religión, siguiendo en eso también a Locke, se convirtió en algo estrictamente privado. Y al ser algo privado, no tenía ninguna interferencia en asuntos públicos. Una persona no podía ser discriminada en la vida social, política e institucional por pertenecer a una u otra religión. Por ejemplo, se terminó en Francia con aquella discriminación que alejaba de los puestos del servicio público a los no católicos. Se terminó también con otra discriminación que en todo el mundo había sido muy fuerte, estimado público. Por ejemplo, los oficiales del ejército tenían que pertenecer a la nobleza. En cambio, aquí la Asamblea decidió
que oficiales de ejército, diplomáticos, funcionarios públicos iban a tener su puesto sola y exclusivamente por lo que se llamó desde entonces un concurso de méritos, concurso de méritos, lo cual naturalmente aquí es algo ligeramente desconocido. Estimado público, aquí vamos a dejar a Voltaire y a su influencia. Voy a mencionar un detalle más acerca de Diderot y de la enciclopedia, porque tiene también que ver con lo que vamos a estudiar en la próxima sesión, que es la filosofía de Rousseau. Este señor Diderot era muy hábil para captar talentos. Estos talentos escribían sin pago alguno de honorarios los famosos artículos de la enciclopedia. La enciclopedia, estimado público, empezó a publicarse en 1751. Es una obra de más de 50 volúmenes, 10 volúmenes de ilustraciones, volúmenes complementarios, volúmenes de registro e índice. Realmente una obra científica. Como ya la hemos tratado en la sesión anterior, me permito solamente mencionar lo siguiente. Diderot, estimado público, escribió lo que se llama el discurso preliminar de la enciclopedia, que es el que ha tenido una enorme influencia también política. Este discurso preliminar de la enciclopedia establece claramente que la filosofía solo puede ser construida por la razón y el diálogo. Es una idea, estimado público, que luego ha sido adoptada, por ejemplo, en la época actual por Jürgen Habermas. La idea de que la verdad, si es que existe, es algo que se construye por vía intersubjetiva. Esta palabra favorita de Habermas nos dice simplemente lo siguiente: no hay sobre la mayoría de los asuntos humanos, sobre todo en ciencias sociales, no hay de antemano una verdad que solo falta ser descubierta. No, la verdad misma se construye por el intercambio entre sujetos. Por eso se llama la intersubjetividad. O sea, la verdad es algo que los humanos van formando de acuerdo al libre juego de ideas. Ese libre juego de ideas donde todos pueden participar en un diálogo inteligente hace que se vayan limando, por ejemplo, opiniones muy dogmáticas, opiniones extremas. Y al limar esas opiniones, es decir, al pulirlas, se va uno acercando a lo que puede ser la verdad, que no está prefijada de antemano. Es también la idea de Voltaire. Entonces, estimado público, ¿qué es lo que propone Diderot en su discurso preliminar de la enciclopedia? Él propone la trilogía filosofía, razón y diálogo, que tiene que reemplazar a la trilogía anterior de teología, Dios y dogma. Esa teología, estimado público, convertida en dogma, es obviamente algo, estimado público, que es popular. A la gente le gusta, estimado público, tener algo de qué agarrarse. Le gusta a la gente tener un
dogma simple, comprensible, sobre el cual puedan construir su propia filosofía personal, es decir, sus creencias, y de acuerdo a esas creencias puedan actuar en la vida pública. Es decir, la idea del dogma, de una creencia firme en el sentido original de la palabra, es algo muy popular. No es algo fuera de lo normal. No es así que solamente unos cuantos derechistas religiosos proponen el dogmatismo. No, estimado público. Lo que se ha visto, por ejemplo, durante el socialismo realmente existente, por ejemplo, bajo el stalinismo, etcétera, o bajo la revolución cultural en la China o toda la historia de la revolución cubana, es simplemente que el dogma es algo querido, apreciado positivamente por la población. Por lo tanto, el ir contra dogmas, como lo propone Diderot y lo propuso antes Voltaire, es algo impopular. No es así que la gente sufre bajo la presión de dogmas, no, lamentablemente. Ese es el gran mérito de los enciclopedistas, estimado público. En su muy famoso artículo entrada del diccionario, la enciclopedia es un diccionario enorme, dogma, dogmatismo, donde muestran realmente la inmensa popularidad de dogmas porque son ayudas para el creyente. Toda persona necesita puntos de orientación. Toda persona necesita evidentemente sostenerse en algo que dé sentido a sus acciones, algo que dé sentido además de forma permanente, fidedigna, sólida, etcétera. Y los dogmas han sido eso a lo largo de la historia. Eso se ha podido estudiar muy bien, estimado público, en los regímenes socialistas. A la gente les gustaba mucho repetir mecánicamente unas cuantas frases simplificadas de Marx, por ejemplo, sobre el desarrollo de la historia, la inevitabilidad del socialismo, las maldades del capitalismo como verdades, porque eran factores de orientación muy importantes para gente que no puede, uno mismo no puede pensar toda la historia, la economía, todas las ciencias. Entonces uno tiene que basarse en la ciencia de otros. Y naturalmente uno se basa en las grandes autoridades, los evangelios, la Biblia, las enseñanzas de la iglesia, que en carácter es muy similar a las enseñanzas del Partido Comunista, del dogma que proviene del Comité Central, esa conjunción de sabiduría inmediata, etcétera, etcétera. Diderot, entonces, estimado público, reconoce que es una tarea difícil, la tarea en favor de la libertad de pensamiento. Puede ser que esto suene como algo muy popular, libertad de pensamiento, algo que todos quieren. No es así, estimado público. Realmente la libertad de pensamiento es una conquista de gente que tiene la capacidad de pensar críticamente y que ve los problemas que trae consigo el dogmatismo con su tendencia a evitar alternativas posibles. Por lo tanto, aquí tenemos entonces el reemplazo de la Trinidad Sagrada, dogma, teología, Dios, por la Trinidad, filosofía, razón, diálogo, que es, estimado público, el núcleo de la enciclopedia. Es como les decía, un diccionario razonado, sistemático, plural. En el discurso de la
preliminar de la enciclopedia, Diderot dice que él va a construir la complicada genealogía del conocimiento. Les menciono esto porque en una opinión relativamente mal formada, como es la universitaria en América Latina, se cree que la palabra genealogía es una invención de Foucault, de Michel Foucault. Se cree que es el gran aporte de la segunda mitad del siglo XX a la filosofía el establecer la genealogía del conocimiento. Pero, estimado público, genealogía del conocimiento es ese concepto clave que aparece en el discurso preliminar de Diderot en el primer tomo que aparece a la luz en 1751, o sea, más de 200 años antes de que el señor Foucault popularice este concepto. Podemos decir entonces, siguiendo al propio Diderot, que lo que quiere la enciclopedia, lo que quiere la filosofía racionalista es introducir luz en los asuntos humanos. Luz, estimado público, a ustedes les puede parecer una absoluta banalidad. Por eso también el siglo XVIII es llamado el siglo de las luces, por la simple razón de que esta palabra ha sido muy usada por estos pensadores enciclopedistas. ¿Qué significa esa tendencia a querer poner luz en asuntos públicos, en la filosofía, en las ciencias y en todas partes? Significa, en primer lugar, tratar de ver todos los aspectos de una problemática precisamente a la luz de una discusión pública, sin pretender que una de las opiniones, por ser la fuerte, la tradicional, la que viene de atrás, sin presuponer que esa opinión es siempre la válida, sin presuponer que hay autoridades cuya obra es importantísima y debe ser no solo estudiada, sino seguida, es decir, respetada al pie de la letra. La tendencia a luz, mayor luz, significa justamente poner en duda a las autoridades, lo cual en la segunda mitad del siglo XX podría haber significado también poner en duda las verdades del marxismo, el gran dogma del siglo XX. Es por ello, como les he contado, que Stalin ordenó el estudio, la confección y la publicación de la llamada Gran Enciclopedia Soviética, que apareció en 1936, primer artículo referido obviamente al gran líder Stalin, como la autoridad total, la autoridad únicamente válida, la autoridad definitiva. Lo que hace la enciclopedia de Diderot y d'Alembert es rechazar la idea de una autoridad siempre válida. Como ven ustedes, es una idea que los dogmáticos de todas las tendencias, incluyendo los marxistas, nunca han soportado con gusto. Es más, estimado público, el discurso preliminar de la enciclopedia nos dice que el ser humano puede vivir sin autoridades morales o filosóficas, y menos puede vivir sin autoridades religiosas. Porque la luz que se obtiene justamente mediante el estudio. Por eso está muy bien que ustedes lean, está muy bien que ustedes reflexionen, que ustedes pongan en duda lo que leen. Está muy bien que ustedes asistan a cursos,
porque en todas estas ocupaciones, que pueden ser obviamente muy aburridas, yo me imagino que ustedes se aburren soberanamente al escucharme. Pero lo importante, estimado público, es simplemente ver que existe la facultad de escuchar ideas no del todo conocidas, no del todo usuales. Y eso es, como decía Diderot, el comienzo de una pequeña iluminación. La iluminación, y ellos están en contra de las iluminaciones totales, estilo revelación religiosa, como la que recibió Buda en el año 600 antes de Cristo o Mahoma en el siglo quinto, sexto después de Cristo, o la propia revelación que significaron los evangelios. Ese tipo de iluminación total, es lo que la ilustración rechaza. La ilustración, en lugar de una gran y única fuente de luz que ilumine autoritativa y definitivamente la escena intelectual, quieren poner muchas pequeñas velitas parciales para iluminar solo porciones de nuestra vida social, intelectual, artística. Entonces, aquí es muy interesante esta idea, estimado público. En lugar de una gran luz autoritaria, definitiva, que deba ser obedecida, aquí lo que proponen los ilustrados son muchas velitas pequeñas, velitas que pueden dar luces de diferentes colores y entonaciones, velitas que solo proponen una iluminación parcial de territorios pequeños y no la iluminación total y definitiva. Entonces, aquí cerramos, estimado público, y decimos, la ilustración ha sido el gran movimiento antidogmático del siglo XVIII, condensado en esa obra magna, en ese emprendimiento sistemático que ha sido la enciclopedia y que ha ayudado a conformar el mundo actual. No hay duda, podemos decir, el imperialismo francés, que es un imperialismo cultural, lo cual es verdad. Vamos a ver en la segunda parte de esta sesión a dónde conduce también esa idea de que Francia es la luz del mundo. Vamos a ver en Condorcet, en ese espíritu tan apreciado por los izquierdistas, vamos a ver también los peligros de esa idea. Pero no es tan mal, estimado público, en ese mundo, en el siglo XVIII, donde todavía predominaba el absolutismo en la política, salvo el gobierno británico, todos los otros países del mundo entero, prácticamente sin excepción, se regían por sistemas absolutistas. Ustedes pueden arguir en contra que ya había Suiza como república, que Venecia y Génova eran también regímenes republicanos sin una autoridad dominante como Luis XIV. Eso es verdad, estimado público. Pero en esas repúblicas comerciales de Venecia y Génova y en el mundo muy provinciano de la Suiza republicana, de allí no salió ninguna idea comparable a la enciclopedia, a los filósofos de la Ilustración, Suiza, Venecia, Génova y todos los ejemplos que se puedan dar, nunca nos dieron una filosofía como la de Voltaire, la Ilustración o la enciclopedia. Lamento repetir esto, pero es importante porque esos regímenes aparentemente democráticos, muy estudiados, Suiza, Génova
y Venecia son tres ejemplos clásicos de repúblicas, repúblicas aristocráticas sin una vida cultural y filosófica importante y sin que estos tres países hayan hecho un aporte serio a nuestra materia que es la filosofía. Entonces, podemos decir, estimado público, que en ese mundo que recién despertaba al racionalismo, ha sido realmente muy, muy importante la, la acción y las ideas desordenadas, las ideas de Voltaire, de Diderot, de todas estas personalidades han sido importantes para crear una atmósfera que creía poder tener una mejor iluminación, porque era abierta al diálogo, una mejor iluminación, por eso el siglo de las luces, que en épocas precedentes y en otras culturas. De ello, los franceses estaban regularmente orgullosos. Estimado público, aquí terminaríamos con esta corriente que no es necesariamente filosófica en sentido estricto, sino sobre todo es una gran corriente cultural, una corriente cultural intelectual que por medio de la enciclopedia y de publicaciones, etcétera, ha tenido realmente una influencia mundial muy grande. En una sesión posterior vamos a ver, estimado público, cómo la filosofía que podríamos llamar racionalista ha influido sobre la conciencia intelectual de las naciones latinoamericanas y de Bolivia. Vamos a ver las investigaciones que se han hecho sobre la Academia Carolina en la ciudad que hoy se llama Sucre, cómo realmente se discutió también este tipo de teorías aquí en el tercer mundo, lo cual es un tema muy, muy importante. Aquí, estimado público, vamos a hacer una breve pausa, un descanso pedagógico, porque ahora vamos a entrar al otro gran tema, que es la crítica a estas tendencias racionalistas, una crítica muy, muy interesante. Aquí me despido por 10 minutos.